están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa en Palabras Simples del canal del Poder Judicial, que lo que busca es entregarle a ustedes, ¿cierto?, una conversación de un tema judicial, pero en palabras sencillas. Hoy nos acompaña Esteban Paiva, él es del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muchas gracias. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por asistir. Y Seba, ¿cómo estás? Hola Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante y que es producto de un trabajo que ya lleva más de un año en que ha unificado al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la AFP, a receptores y a varios protagonistas que están encargados de lo que es ver el cobro previsional. Hay algunas causas que están pendientes y hay que solucionar ciertos problemas. Ya hay algunas conclusiones. Para meternos de lleno en este tema, los invito a ver la siguiente cápsula. Jueces, integrantes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Trabajo, administradoras de fondos de pensiones y cesantía y receptores judiciales se unieron a partir de julio de 2016 para conformar una mesa de trabajo con el fin de crear soluciones sobre materias vinculadas a la cobranza previsional. Una de las principales inquietudes era disminuir el número de causas pendientes por notificar, situación que disminuyó un 82% el año 2017. Además, el proceso generó importantes propuestas, como la modificación de la ley que regula procedimientos de cobranza previsional, cambio en las formas de notificación, entre otros. Todo esto con la ayuda del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y Unidad de Apoyo a la Reforma Laboral. ¿Qué otras propuestas se realizaron en la conformación de la mesa interinstitucional? Bueno, Esteban, lo vimos en esta cápsula, ¿cierto? Una problemática vinculada 100% con el Poder Judicial, también con el trabajo de los jueces, ¿cierto? Pero que ha servido de mucho la conformación de esta mesa de trabajo porque lo vimos, más de un 80% ya se ha logrado solucionar en estas causas. ¿Cómo nace este programa, por así decirlo? A ver, el trabajo que se realizó en esta mesa nace primero por impulso de la Unidad de Apoyo a la Reforma Procesal Laboral, que en este caso hace varios años atrás, unos 3 o 4, estuvo impulsada por el ministro Valdés y luego tomó la responsabilidad el ministro Ricardo Blanco y el ministro Carlos Cerda. Ellos, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, particularmente con el desarrollo institucional, trabajamos en hacer un levantamiento con los tribunales respecto a cuáles eran las mayores problemáticas en la tramitación, particularmente en las materias laboral y de cobranza laboral, ¿ya? Dentro de ese levantamiento se identificaron varios ámbitos de mejora, pero hubo uno en particular que nos llamó la atención y que tiene que ver con la acumulación notoria e importante de causas de cobranza previsional. Lo que hicimos luego de esto, levantamos estadísticas, hicimos un estudio un poquito más acabado y comenzamos a trabajar en una mesa interinstitucional con diferentes actores relacionados a la problemática para abordar este desafío, identificar cuáles eran sus causas y llegar a puerto, que es en el fondo lo que hemos podido consolidar también en la publicación que lanzamos la semana pasada. Y que resume y consolida todo este trabajo. Lo hablábamos fuera de cámara, Esteban, antes. Lo que sucede, como explicarle un poquito a la gente, lo que sucede acá es que cuando un empleador no le paga sus cotizaciones a su trabajador, el trabajador recurría a la justicia y los jueces, cuando recibían este caso, lo derivaban hacia las AFP para que ellos realizaran los cobros. Sin embargo, por tema de ley, ya sea por una lectura que puede ser vista como ambigua o porque definitivamente no hay herramientas para poder obligar a los empleadores en ese minuto, ustedes llegan a la conclusión de que hay que perfeccionar en ese sentido la legislación. Así es. A ver, nosotros partimos, hay que remitirse a la ley 17.322 que establece el mecanismo para la cobranza previsional en este caso. Y en realidad, ante una situación de no pago de una cotización previsional, se puede entablar una demanda exigiendo al empleador el pago o la restitución de estos montos. El ingreso de la demanda, o digamos, el ingreso a la causa, puede ser impulsado por el mismo trabajador o un sindicato que lo represente, o bien por la AFP. En el primer caso, cuando es el trabajador el que hace el ingreso de la demanda ante el tribunal, el juez recibe la demanda y emite una resolución instruyendo a la administradora de fondos de pensiones que corresponda que siga con el proceso y con las acciones ejecutivas para darle curso a la tramitación.
El problema que identificamos es que se comenzaron a acumular estas causas y se generó un inventario bastante importante, del orden de 1.200.000 causas que estaban detenidas solamente con esta primera resolución y sin ninguna acción posterior por parte de la AFP. Entonces, el trabajo que abordó la mesa fue principalmente relevar esta problemática. Después de diversos análisis, se empezó a trabajar en por qué las AFP no estaban haciendo esta acción para cumplir con este derecho de los trabajadores, y se determinó que habían varios aspectos en realidad, porque las AFP a su vez contratan o subcontratan a estudios jurídicos que se hacen cargo de llevar estas causas, y estos estudios jurídicos tienen que hacer la notificación al empleador a través de los receptores judiciales. Entonces, habían varias situaciones ahí que tenían que ver con la coordinación entre las diferentes entidades. Varios actores para un pequeño Varios conflicto. actores para un pequeño, yo diría que un importante conflicto. Un importante que conflicto, tiene claro, que pero ver, que claro. debiera ser simple en ese sentido. Claro, justamente, es una cuestión que está bien, creo que está bastante yo diría establecida en la ley, pero hay algunas cosas que están un poco imprecisas y por lo tanto le restan herramientas a los jueces para poder proceder de una manera un poco más eficiente. El problema está en que la ley tampoco entrega no le entrega herramientas muy eficientes a los jueces para poder sancionar o para poder impulsar a que las AFP hagan este trabajo. Por otro lado, teníamos este problema de la descoordinación entre AFPs, receptores judiciales y estudios jurídicos. Entonces lo que hicimos fue traerlos a todos a la mesa. Nosotros partimos la reflexión con un equipo de 7 jueces que venían de diferentes partes del país, pero que están asociados a la materia de cobranza, y con ellos abordamos la problemática, hicimos una planificación respecto a cómo se debía abordar este trabajo con las instituciones, identificamos cuáles eran las instituciones que tenían que estar en esta conversación, los trajimos a mesas que, las primeras mesas fueron más pequeñitas y muy puntuales para abordar ciertas temáticas, pero a medida que se fueron relevando otras situaciones que nosotros no habíamos contemplado al principio, tuvimos que generar espacios de discusión que eran bastante amplios. Llegamos a tener mesas donde estaban presentes las AFP, todas las AFP representadas, estaba la Superintendencia de Pensiones, estaban los receptores judiciales, los estudios jurídicos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo y así. Había un equipo bastante amplio discutiendo estos temas. En algunos momentos la discusión fue bastante franca, digamos, bastante directa, pero finalmente conseguimos dar con aquellos aspectos que representaban problemáticas para abordar este asunto. Y además es una importante iniciativa de parte del Poder Judicial, porque si bien obviamente está vinculado, ¿cierto?, por el ingreso de causa en esta materia y todo, no compete tanto en sí, porque al final es la ley, ¿cierto?, la que tiene un problema de reforma, que es una de las propuestas que ustedes hicieron. Pero además de esto, ¿qué otros puntos ustedes proponen como solución a este conflicto? Sí, antes de llegar a los puntos que proponemos como solución, yo creo que es importante también, a propósito de lo que tú planteas, decir que efectivamente la ley establece una forma de proceder, los jueces tienen un ámbito de acción en esto, pero como dije antes, hay una buena parte que es responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones y lamentablemente los jueces tienen pocas herramientas. Entonces, en ese sentido, y apuntando a responder tu pregunta, la primera modificación tiene que ver con fortalecer el artículo 4 bis, si mal no recuerdo, de la ley 17.322, que establece las sanciones ante la negligencia de la AFP en el proceso de cobranza, ¿ya? Además de eso, hay otras modificaciones que tienen que ver con el mismo articulado de la ley que ya referí, y por otro lado también hay algunas acciones que son más bien de fiscalización o normativas que son impulsadas por la Superintendencia de Pensiones, que en realidad no son necesariamente responsabilidad del Poder Judicial, pero de todas maneras, trabajando con ellos nos dimos cuenta de que era importante también impulsar algunas modificaciones que están contenidas en la que llamamos Circular 1504, donde se definen algunos mecanismos más normativos para esta misma materia. Claro, pero a través de la sanción entonces los jueces van a poder actuar más sobre el... Claro, es que hay un tema también con la voluntad de la AFP de poder llevar adelante, es que también creo que hay un vacío muy importante, porque al final si la AFP no tiene si la ley actualmente no entrega herramientas como para poder sancionar la negligencia de la AFP, es muy simple que ellos definitivamente no tomen tanto como una prioridad andar cobrando este tipo de cobros previsionales. Claro, ahora a mí igual me gustaría ser justo también respecto a la participación de las AFP en nuestras mesas. Yo podría decirlo, y creo que el equipo también, es que hubo bastante voluntad de escuchar, de compartir la problemática y también dar las explicaciones del caso. Y además de eso, las buenas noticias son que
con este trabajo que comenzó el año pasado, nosotros hicimos la última medición del año pasado en octubre y identificamos un inventario importante, pero luego en marzo de este año hubo una reducción significativa. O sea, estamos hablando de que de 1.200.000 causas que estaban en inventario, llegamos más o menos al orden de las 600.000. Y esto es netamente por la acción de las AFP. ¿Por qué? Porque ellos, enfrentados a esta discusión en las mesas, se vieron en tuvieron la obligación de impulsar este trabajo y empezar a darle curso a la tramitación de las causas. Pero conversando también con algunos representantes de la AFP, ellos nos decían que para ellos el valor que tuvo esta mesa, más allá de verse un poco como expuestos, es que este tema pasó a cobrar una relevancia también a nivel, digamos, gerencial o directivo dentro de sus instituciones y por lo tanto pasó a ser una prioridad. Entonces creo que más allá del mucho trabajo que queda por delante, porque en realidad estamos en un punto de inflexión, nosotros llegamos a una conclusión, hemos propuesto mejoras o modificaciones a la ley que tenemos que abordar en conjunto con las instituciones, particularmente del Poder Ejecutivo, pero por otra parte ya vimos consecuencias que tienen que ver con que el relevar esta temática en un contexto más bien de interinstitucional les permitió también a la AFP ponerlo como una prioridad y impulsar, acelerar la tramitación de las causas que estaban en inventario en beneficio de los trabajadores. Perfecto, son buenas noticias al final entonces. Muchas gracias, Esteban, por haber estado hoy con nosotros conversando sobre este tema, ¿cierto?, en donde está muy involucrado el Poder Judicial y ustedes también como DDI, Departamento de Desarrollo Institucional. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, y a ustedes como siempre los quiero dejar invitados a que revisen todas las plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien.